Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver el Practice Problem 4.6 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de SADICO. Y el problema nos plantea el siguiente circuito y nos pide encontrar la corriente que hay en la resistencia de 7 amperes usando transformación de fuentes. Muy bien, observando un poco el circuito, vemos que hay una fuente de corriente conectada en paralelo con una resistencia que a su vez está conectada en serie. Entonces podemos calcular rápidamente una resistencia equivalente que sería de 5 ohms y realizar la transformación. Para realizar la transformación a una fuente de voltaje, necesitamos aplicar ley de Ohm para saber qué voltaje debe generar esa fuente para que se mantenga la igualdad. Entonces nos da 15 volts y la conectamos en serie con la resistencia de 5 ohms. Ahora tenemos este nuevo circuito que, si observamos del otro lado, hay una fuente de corriente conectada en paralelo con dos resistencias. Entonces podemos calcular una resistencia equivalente que sería de 2 ohms y a través de ella hacer la transformación a una fuente de voltaje. Aplicando ley de Ohm, sabemos que esa fuente debe de generar 10 volts y debe estar conectada en serie a una resistencia de 2 ohms. Si observamos un poco el circuito, vemos dos fuentes de voltaje conectadas en serie, entonces las podemos sumar para tener un circuito más simple. Y tenemos ahora una fuente de voltaje de 15 volts y la resistencia de 2 ohms conectadas en serie. Podemos llevar la transformación a una fuente de corriente. Con la ley de Ohm sabemos que son de 7.5 amperes y tiene que estar conectada a una resistencia en paralelo, en este caso de 2 ohms. Ok, la última transformación que realicé en este circuito es justo en este lado. La llevé a una transformación a una fuente de corriente, igual mediante ley de Ohm. Sé que debe tener 3 amperes para que se mantenga la igualdad y la coloco conectado en paralelo a la resistencia de 5 ohms. Entonces, si observamos el circuito, ya es un circuito más simple, es un divisor de corriente, por lo tanto podemos aplicar la técnica de divisor de corriente, la fórmula, y encontrar la corriente que es de nuestro interés, que es la corriente que circula en la resistencia de 7 ohms. Para contrastar esto, realicé una simulación en multisim y aquí está el circuito. Entonces tenemos las dos fuentes de corriente, la fuente de voltaje, las resistencias y tierra. Entonces podemos ver efectivamente que es de 1.78 volts, tal como lo habíamos visto. Como conclusiones de este ejercicio, creo que es, en particular de este método para resolver, creo que es muy versátil, ya que nos permite parar en cualquier momento y continuar el ejercicio con algún otro método. O también se puede seguir transformando hasta llegar a un circuito súper simple, como fue este caso, que fue un divisor de corriente. Con la fórmula podemos calcular rápidamente la corriente que es de nuestro interés. O el voltaje también, si dado fuera el caso. Para demostrar esto, hice una simulación de un circuito justo antes del final, para comprobar que efectivamente se sigue conservando que la corriente de la resistencia de 7 ohms es de 1.78 amperes. Muchas gracias.